La pregunta de Ángel es respecto al pasaje donde Jesús les lava los pies a los discípulos en Juan 13, del 4 al 14, y pregunta si al lavarle los pies eso es una profecía de algo. Sí es una enseñanza profética de parte de Dios. Rápidamente les diré. Juan 13, verso 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Simón le dijo: no, Señor, entonces no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que ya se ha bañado o lavado, no necesita sino lavarse los pies después nada más, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Fíjense, dice que lo entenderíamos después todo esto. Cuando Él nos limpió, nos dejó bañaditos, cuando nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa, nos lavó completos. Nos dejó limpios, bañados, sin mancha ninguna, nada, nada. De los pies a la cabeza, santos y limpios. Pero resulta que así como una persona que se ha bañado y sale desnuda al patio de su casa o a apagarle al calentador, al boiler, o a poner la bomba o a apagarla porque está regando el agua y pues tuvo que salir así, sale desnudo, pero ya se bañó, ¿qué se ensucia? Los pies, nada más. Sí, pero ya está limpio. ¿Se tiene que volver a meter a bañar, lavarse la cabeza y las orejas y todo eso? Pues no, porque ya está limpio. ¿Qué se lava? Los pies. Y vuelve a estar limpio. Dice el Señor Jesús: lo entenderás después. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo sabemos que Él nos limpió. Como seguimos caminando en este mundo, ¿qué pasa con alguien limpio que, como en el ejemplo dije, sale y pisa el mundo? Se ensucia los pies. ¿Cuándo? Cuando comete alguna falta. Ya no se va a ensuciar todo el cuerpo llenándose de pecado y de las faltas del antiguo pecado del mundo que solía practicar. Ya no se llena por aquí de adulterio, por aquí de fornicación, por aquí de borrachera, por aquí de celos amargos, por aquí de contenciones, por aquí de odios. No se llena todo y se vuelve a ensuciar porque entonces queda inmundo de plano. Pero ese santificado, ese hermano santificado, al caminar por el mundo con sus pies, se ensucia los pies con alguna falta. Solo los pies. Si se ensucia más allá arriba, cuidado, pues ya basta. Algunos que ya se les ensució hasta el pecho, cuidado. Los pies se tienen que ensuciar porque estamos aquí en este mundo. Dice la Escritura que no hay hombre que nunca peque. Y en Primera de Juan dice: no digamos que nunca pecamos, haríamos a Dios mentiroso, ¿sí? Pero no practicamos pecado, no nos bañamos en pecado, no nos ensuciamos todo el cuerpo, solo los pies. Entonces, cuando nos ensuciamos los pies, ¿quién es el único capaz de lavarnos otra vez de pecados? Ya nos había lavado todo el cuerpo de pecado. Vamos y nos ensuciamos con alguna falta los pies. ¿Quién es el único que puede lavarnos? Alguien podría decir: no, yo no dejaré que Jesús me lave. Yo me lavo ahorita, o tú lávame allá, te pago y me lavas. ¿Puede alguien lavar de pecado a un hombre? No, solamente Jesús. Por eso Jesús tenía que ser a fuerza Él el que lavara a Pedro, a fuerza. Pedro no lo entendía. Y así nosotros también, tiene que ser Jesús a fuercísima el que nos lave los pies de nuestro pecado que obtenemos mientras caminamos en el mundo en una de esas. Y si no nos lava esos pies, o sea, si no nos va limpiando cuando nos humillamos a Él por haberle fallado alguna que otra vez, si no nos limpiare, no podemos tener parte en el reino. Imagínate que un cristiano santo, ya santificado y lavado completito por Cristo, va bien y va todo y no se ensucia, pero de repente comete un pecado. ¿Dios le puede perdonar ese pecado a ese cristiano? Sí, sí le puede perdonar. Pero si ese cristiano le pide perdón a Jesús y que lo lave. Si no, no. De que pecó, pecó, pecó. El problema es que se arrepienta o no. Y los cristianos nos arrepentimos, nos duele. Entonces,
Si ese cristiano que pecó de adulterio y se ensució los pies, habiendo estado ya limpio, se muere en ese momento, no podría tener parte en el reino de los cielos. Primero lo tiene que limpiar Jesús de los pies también. Eso es lo que está enseñando ese pasaje. Pero en esa limpieza de pecado va incluido su perdón. ¿Vamos de acuerdo? No solo que nos lava y nos paga esa falta con su sangre, sino que también nos perdona. Por eso termina el verso diciendo, el pasaje diciendo: si yo el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Yo les serví y les perdoné. Así también ustedes, al decir se deben lavar los pies los unos a los otros, se deben servir los unos a los otros y perdonaros los unos a los otros, porque yo los he perdonado a ustedes y les he servido a ustedes. Sírvanse y perdónense. Eso en cuanto a la enseñanza espiritual que tiene ocultos, y es una enseñanza profética, y eso es el servicio. Pero también hay muchos hermanos que preguntan si ese lavamiento de pies es una ordenanza que dejó el Señor Jesús para nosotros como cristianos o para las iglesias en general, porque han visto que en muchas iglesias hacen ese ritual de lavamiento de pies o rituales. Bueno, al respecto hemos de decir que no. Bíblicamente no es una ordenanza. La ordenanza es exacta y específica, y todo mundo lo sabe, que fue cuando el Señor Jesús, ya cenando, les dijo sobre el pan y sobre el vino, qué es lo que significaba su cuerpo y su sangre, y que haciendo esa cena, ese partimiento de pan y la cuestión del vino, estábamos recordando, dando honor a su muerte, que dio Él por nosotros, su vida, su cuerpo y su sangre. Eso sí dijo, hagan esto en memoria mía. Esa sí fue una ordenanza, lo otro no. Lo del lavamiento de pies fue que el Señor Jesús aprovechó para instruirles antes de cenar sobre el servicio que debemos de servirnos, porque Él ya se iba a morir, y temporalmente no estaría unos días, pero resucitaría. Entonces, la ordenanza es la cena del Señor, el lavamiento de pies no. Pero alguien diría, pero si el Señor nos dijo que así debemos de lavarnos los pies los unos a los otros, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que pasa es que el asunto es contextual, el contexto y la cultura. Los contextos y las culturas han cambiado. La palabra de Dios no, es la misma. Pero lo que dice ahí la palabra de Dios es sírvanse. En ese tiempo, ¿cómo se daba una muestra de servicio, de servilismo y de atención a los hermanos, a los viajeros, etcétera? Bueno, todo el mundo que lea Biblia sabe que era una costumbre por servicio que al extranjero que pasaba, a quien uno hospedaba en casa, o a los hermanos que iban de paso, a los visitantes, se les ofrecía un lebrillo, una palanganita, algo con agua para lavarles los pies, en señal de atención y de servicio. Pero era realmente útil, porque en esos tiempos, por cultura, andaban algunos descalzos y otros con sandalias descubiertas. Caminaban en tierras polvorientas y largas distancias, a diferencia de ahora que vamos en coche, en automóvil, y con zapatos cerrados, con botas, y etcétera, ¿no? Calcetines. Entonces, en esos tiempos era realmente útil, porque en una larga caminata se les ensuciaban los pies, que a lo mejor se les metía una espina, una piedra se les hizo una heridita, etcétera, y era una gran ayuda y un gran alivio llegar y que alguien ofreciera una palanganita con agua y uno remojara sus pies, descansaban los pies de la larga caminata y era un alivio, ¿sí? Y era una señal de servicio y de servilismo. Por eso Jesús dijo, ustedes deben de hacerlo, deben de servirse. Ahora en nuestra cultura el mandato es el mismo, servir, pero la costumbre ya no es la misma. Ya no se llega a las casas y la gente nos ofrece, por regla general, recipiente para lavarnos los pies. No es eso. De hecho, si algunos hermanos quisieran hacerlo a fuerza porque dijeran, no, es que el Señor Jesús dijo, ustedes deben de lavarse los pies. A ver, hermano, quítate los zapatos y te voy a lavar los pies. De hecho, hay mucha gente que se puede hasta incomodar, ¿sí? De que a fuerza, ¿qué tal si llevan ahí hasta los calcetines rotos o algo así? Y pues no, esconden los pies, ¿no? Porque no se acostumbra. La persona se siente más cómoda con sus zapatos cerraditos y todo, que no se le han empolvado ni llenado de piedras ni de espinas, a estarse quitando los zapatos quizás, ¿no? Entonces, cuestión cultural, eso ya no serviría ni sería servicio. ¿Qué sería servirnos los unos a los otros ahora, en este tiempo?
la palabra de Dios es la misma, la costumbre es diferente. ¿Cómo servimos ahora? No lavando pies, sino te ofrezco agua, ya comiste, mira, come, quédate, ya es tarde, no te vayas, quédate en casa, mira, aquí tienes tu casa, duérmete acá, mañana te vas, te preparo unas comidas para llevar o algo. Eso es servicio, eso es servilismo para con el hermano. Eso es lo que el Señor Jesús nos dijo, sírvanse los unos a los otros. Por eso es que la ordenanza, el lavamiento de pies no es ninguna ordenanza, ¿sí? Bueno, sin embargo, también quiero aclarar que esto lo hacen en algunas iglesias ya como costumbre y tradición, incluso iglesias cristianas, cada año o 2 veces por año, no lo sé. No lo juzgo eso, o sea, no es pecado, si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero el asunto es que no es provechoso, porque lo hacen a manera de ritualismo. Ya tienen sus fechas o sus rituales para que se haga el lavamiento de pies. Y normalmente está bien que lo hagan, pero a lo que voy es que tristemente luego tienen a los cristianos metidos en ritualismos. Los cristianos a veces son tibios, no leen Biblia, no oran, no están en amor, en servicio, en justicia. Y, sin embargo, los acostumbran a estar metidos en ritualismos. Entonces, el cristiano va, como solía ser en el catolicismo, va a todas esas religiosidades y siente que está cumpliendo en todo con Dios. Ya fue al lavamiento de pies, ya fue a la fiesta de tal cosa. Entonces, no será pecado, pero sí es poco fructífero que tengan esos rituales en algunas iglesias, que, insisto, estoy dando doctrina, quieren tenerlas, pues que las tengan, ¿no? Pues no es pecado. Pero yo pienso que deberíamos de ocuparnos, como dijo el Señor Jesucristo, en lo útil, ¿sí? Lo más importante de las leyes de Dios, que son la fe, la misericordia, el amor, la justicia. Enseñar eso a los hermanos, antes que enseñarles a cumplir con ritualismos y lavamientos. ¿Sí? El reino de Dios no es de lavamientos con aguas, es de lavamiento por la regeneración en el Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo. Entonces, vuelvo a decir, no lo condeno, no es pecado, pero no es útil tampoco. Hay que enfocarnos en la justicia, la fe y el amor. Y bueno, eso al respecto de esas 2 preguntas. Así que espero haberte respondido, hermanito Ángel, de